Si alguna vez un insecto hubiera evolucionado un cerebro para escribir una novela de horror, el monstruo en esa novela de horror probablemente sería una drósera. Bueno, y espero que estén bastante bien. Bienvenidos a un nuevo video para el canal El Jardín Carnívoro México. Y en esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de la drósera. Las dróseras aparentan ser plantas inocentes, delicadas, pero si un insecto se ve involucrado con ellas, puede que sea su peor pesadilla. Y bueno, habiendo citado anteriormente unos fragmentos de este libro, quiero dar pie a una guía o consejos de cómo cuidar a tu drósera. Pero bueno, voy a hacer una pequeña guía de cómo cuidar estas dróseras que son de un clima subtropical o tropical. Bueno, y les voy a estar dejando los tiempos en el video en los cuales aparecen ya las guías tal cual, o la guía de cultivos, porque antes voy a dar una breve introducción a lo que sería esta planta y su mecanismo de captura, entre otras curiosidades que pueden ser de su interés. Para comenzar, las dróseras son el género de plantas carnívoras más diversas del mundo. Existen alrededor, o más bien, de 200 especies de estas y cubren casi todo el globo terráqueo. Entonces se pueden encontrar desde Canadá hasta Brasil, Australia, Siberia, por lo que prosperan en la mayoría de los climas. Bueno, y a pesar de que algunas especies de dróseras difieren en tamaño y forma, su insidioso diseño y mecanismo de captura son muy similares, si no es que iguales, entre las especies. Bueno, una característica de las dróseras es que generalmente poseen hojas planas, extendidas, y dichas hojas están cubiertas por la parte superficial de vellosidades que poseen glándulas que pueden producir mucílago. No todas esas vellosidades producen mucílago. También está demostrado que es la trampa o el mecanismo de captura más efectivo que existe cuando cazar insectos se trata, ya que los insectos, al intentar escapar, tocan más vellosidades o tentáculos, y estos a su vez pues van tocando la presa, y la presa se ve envuelta en un pegajoso líquido que no pueden escapar, y pues es su perdición. Bueno, y ustedes preguntarán, ¿por qué son tan efectivas cuando cazan? Y es que una vez que detectan un insecto o que un insecto está atrapado, una segunda acción que hace la planta entra en juego, y es que en cuestión de minutos los tentáculos empezarán a doblarse hacia la presa, impidiendo que éste escape. Si la presa es suficientemente grande, la planta puede empezar a enrollarse, que es este caso que vemos aquí, que la hoja literal se dobla sobre la presa para asegurarla. Si el insecto cae en uno de los extremos de la planta, porque ya vemos que la planta es plana, y si cae en alguno de estos extremos, las vellosidades comenzarán a moverse hacia el centro, evitando que el insecto escape y llevando a la presa donde otras glándulas, o docenas de glándulas más bien, esperarán para digerirla. Bueno, y es que esto hace mucho sentido, ya que un insecto, al entrar en contacto con esta trampa, si intenta librarse, lo único que va a hacer es quedar envuelto en más pegamento y por ende con más tentáculos. Entonces eso le hace saber a la planta que tiene una presa, y estos tentáculos van a tender a enrollar la presa o asegurarla. Por lo que pues es casi imposible escapar de la drósera. Claro, con el mucílago adecuado y que esté en buenas condiciones la planta. De hecho, hay algunas arañas que cazan alrededor de la drósera, o más bien que le roban las presas, porque saben que son muy buenas cazando. Sin embargo, hay también veces en que las arañas quedan atrapadas por el mismo pegamento de la drósera. Bueno, y una vez que ya supimos cómo es que son o por qué son tan efectivas, ahora vamos a ver cómo es que cazan o cómo funciona su mecanismo de caza. Es que los vellos o los tentáculos sofocan a la presa cuando los agujeros de respiración de los insectos, que están situados en su abdomen, son cubiertos por el pegamento. Y es que, como ya sabemos, la planta, al detectar un insecto, va a tender a enrollarse y a ponerle este pegamento que está aquí. Entonces,
al entrar en contacto con el insecto lo van sofocando, debido a que el pegamento le va cubriendo toda la superficie de respiración del insecto. De esta manera el insecto se muere en cuestión de horas. Otra forma en la que el insecto puede perecer en las garras de la drósera es que se vea envuelto en una ola de cansancio o que se muera de esfuerzo. Aquí les va algo a destacar de la drósera, y es que la drósera solo se puede alimentar de las partes del insecto con las que tiene contacto, por lo que si ha agarrado un mosquito y ha enganchado las puras patas, no va a poder alimentarse de todo el torso, ni de la cabeza, ni de nada de eso, sino que solo de las partes que entran en contacto. Bueno, ¿y por qué se pueden solamente alimentar de las partes que hayan agarrado? Una vez que la presa haya sido asegurada, glándulas especializadas que se encuentran en los tentáculos de la drósera secretarán enzimas y ácidos, haciendo que en cuestión de días los jugos digestivos licúen las partes blandas del insecto, y pues las glándulas especializadas de drósera reabsorberán este nutritivo caldo del insecto. Bueno, y ahora tocará pasar a cómo cultivar la Drosera capensis. Vamos a tocar temas como sustrato, contenedor o maceta, riego, luz, clima, hibernación, también si es que cómo se va a cultivar, al exterior o al interior o en un sistema de cultivo indoor, que ahorita vamos a discutir todo eso. La alimentación, la fertilización y algunas plagas que le pueden afectar. Bueno, y el primer punto, que es el sustrato, es que las dróseras no requieren de algún sustrato especializado para poder vivir. De hecho, esto es turbarrubia o pitmos, como le quieran decir, con perlita, y yo le he agregado un poco de musgo para pues darle un poquito más de humedad, porque pues eso puede afectar en el mucílago. Más adelante les diré cómo. Bueno, y el contenedor o la maceta puede ser en una de plástico, en una de cerámica, pero que esté la cerámica, no sé cómo se diga ese término, pero que no sea la cerámica porosa o barro, sino que tenga un acabado liso, como similar al vidrio. Por lo que pues es una planta muy fácil de cuidar. Esta de hecho es de las que se les recomienda a los principiantes o a la gente que se está involucrando en este mundo de las plantas carnívoras, porque es una planta, específicamente la Drosera capensis, que no requiere de muchos cuidados, o que es una planta muy duradera. Entonces, bueno, ahora vamos con el riego. El riego, pues ya saben, es por el método de bandeja, siempre y cuando sea con agua de lluvia, agua destilado o agua de osmosis inversa, está perfecto. Y de vez en cuando podemos atomizar a la drósera para pues generar ese ambiente de humedad, si es que vemos que le está haciendo falta o que no tiene tanto mucílago. Además, si es que atomizamos esto, podemos proteger un poco del mucílago que ya tiene. Pero un error que sí está pésimo hacer es que para querer hacer o crear ese ambiente de humedad nosotros hagamos esto. Y es que esto es un error, porque si la planta está al exterior, pues ya es un horno esto literalmente, entonces la vas a matar. También se crea un ambiente perfecto para los hongos. Mucha humedad, mucho calor y pues falta de movimiento de aire son perfectos para los hongos, por lo que si ha atrapado alguna presa, aunque el mucílago tenga algunas propiedades antimicrobianas, pueden generarse hongos en las partes de las presas. Entonces esto es un error y traten de evitarlo lo más posible. Por eso les recomiendo, más que pues ponerles una especie de domo, pues atomizarlas en lugar de eso. Bueno, ahora pasando con el tema de la luz. Como ya les había mencionado, esta es una de las plantas más fáciles de cuidar. Y radica en que no requiere mucha cantidad de luz, como lo es una dionaea, que puede requerir hasta 12 horas de luz o de iluminación en indoor y 8 horas de sol al exterior. Esta no, esta puede ser una planta increíblemente variable, y es que puede recibir tanto luz del sol directo, como estar en una ventana, como estar a media sombra o medio sol. Y aquí vamos a entrar un poquito, voy a tratar de cubrir muchos aspectos, pero para que vean que uno prácticamente tiene que ir viendo cómo es que a la planta le va gustando este lugar. Bueno, y la primera cosa es que si vamos a tener esta planta al exterior, procuremos, o en la medida que sea posible, que no le lleguen las horas centrales del día.
ya sea de 11 a 4. ¿Por qué? Porque esa radiación es muy fuerte, que si está el sol directo puede evaporar ese mucílago y esto crea obviamente un gasto energético en la planta. Entonces puede recibir luz de día, sí, siempre y cuando no sean las horas centrales del día o que esté en un ambiente con mucha humedad, porque si recuerden, si tenemos una maceta grande con riego abajo constante y crea un ambiente de humedad, toda planta le va a ir bien. ¿Por qué? Porque a pesar de que el sol esté incidiendo en la planta, las raíces se van a mantener frescas. Entonces, aquí como pueden ver, yo podría tener una Drosera al exterior siempre y cuando esté más o menos encharcado su sustrato y con alta humedad. Entonces, chequen esos dos lados de la moneda, ¿no? Bueno, la otra cosa es que la podemos mantener en una ventana y la respuesta es sí, siempre y cuando esa ventana no sea una especie de domo que pueda sofocar a la planta, ya que si el vidrio puede calentar o emitir mucha radiación o calor hacia la planta y eso puede afectarla. Entonces la podemos dejar ahí, sí, siempre y cuando le llegue buena iluminación y no sea el calor excesivo para esta planta. Recuerden, una cosa para que aplica en todas las plantas es que si tenemos una maceta suficientemente grande, que este no es un ejemplo de ella, de hecho, tardaría más el sustrato en calentarse. Entonces, el sustrato al no estar caliente, eso crea un ambiente de raíces frescas. Si el sustrato por lo contrario se calienta las raíces y una planta con raíces muy calientes se te va a morir. Ya sé que repetí esto antes, pero es que quiero que quede muy en claro el tema este de las raíces. Esto aplica tanto para todas las plantas carnívoras, Sarracenia, Drosera, Dionaea, etc. Bueno, y ahorita yo la tengo en un sistema de cultivo indoor, ya les había mencionado. Es más, hice un video por si lo quieren ver, estará por aquí arriba. Pues la verdad es que no lo necesita este sistema de cultivo indoor. Yo dejándolo en una ventana donde haya pues buena humedad o circulación de aire estaría perfecto, y claro, también suficiente sol, no hay problema de eso. Algo que sí te puede molestar si es que tienes un sistema de cultivo indoor es que la luz sea suficientemente caliente para evaporar el mucílago. Entonces checa ese factor más bien, para que no sea que no influya tanto a la hora de cultivar tu Drosera. Pero es posible y totalmente factible tenerlas en un sistema de cultivo indoor. Bueno, y ahorita, como lo mencioné, la planta es originaria de Sudáfrica, un clima subtropical. Entonces, asemejar nuestras condiciones a este tipo de clima estaría perfecto, pero la planta se puede adaptar a otros climas totalmente bien. De hecho, es muy resistente. Siempre y cuando tengamos las bases de eso, que sea humedad y luz suficiente, la planta va a estar perfecta. Ahora pasemos con la hibernación. Hay algunas especies de Droseras que hibernan. Este en especial no es uno de ellos. La Drosera capensis no requiere ningún tipo de periodo de descanso o hibernación en épocas de frío. Sin embargo, si es que la planta o donde tú vives la tienes al exterior, o en tu casa en invierno llega a ser algo de frío, la planta puede entrar en una especie de hibernación forzada. Esto no es totalmente bueno para la planta, ya que naturalmente no lo hace. Entonces, pero si es que llegan las heladas, la planta puede dejar de producir hojas y reducir un poco su tamaño, pero pues va a estar bien el año que viene o cuando se restablezca el clima para esta. Nada, esta planta es una especie de Drosera que se da en todo el año, no requieren ningún periodo de descanso. Ahora pasemos con el tema de la alimentación, y es que esto va a aplicar para todas las plantas carnívoras. ¿Las tengo que alimentar o es obligación alimentarlas? La respuesta es no. Todas las plantas carnívoras, como su nombre lo dice, son plantas. Entonces esto quiere decir que son seres autótrofos que producen su propio alimento a través de la fotosíntesis como cualquier otra planta del mundo. Entonces no se requiere alimentarlas. Si es que lo quieres hacer, lo puedes hacer, no hay ningún problema o inconveniente, siempre y cuando no sea en exceso o que juegues mucho con las trampas, porque como esta planta también se mueve, también se puede llegar a debilitar, pero no es necesario alimentarlas. De hecho, si la dejan esta al exterior o en una zona donde haya mosquitos, es muy probable que pueda cazar unos. Ahora vamos a pasar al tema de la fertilización. ¿La puedo fertilizar? Sí, siempre y cuando sea con un fertilizante Maxi, que eso lo vamos a ver en un futuro video, eso espérenlo.
y tiene que ser vía foliar. La mayoría de los fertilizantes se aplican en spray hacia la drósera, como atomizándola, y pues tiene que ser 2 veces al mes, o sí, más o menos eso. Pero sí se puede fertilizar, y recuerden, siempre y cuando no sea en exceso, porque los fertilizantes son minerales y los minerales en exceso matan a las plantas. Por eso están en un suelo muy pobre en nutrientes. Y ahora pasemos al tema de las plagas. Y es que en drósera la plaga más común son los pulgones. Es un poco irónico que a las plantas carnívoras las ataquen o las pueden llegar a matar los mismos insectos. Y bueno, es que los pulgones, les estaré dejando una foto por aquí para que los puedan identificar. Y es que también podemos identificar los síntomas con que las hojas nuevas, especialmente las nuevas, empiezan a salir deformes. Los pulgones lo que hacen, se instalan en los tallos de las plantas o en las partes centrales, ojo con eso, y empiezan a succionar pues lo que tenga la planta en su interior, agua, nutrientes, ocasionando que la planta dé sus nuevos brotes un poco deformes. Ojo, si a tu planta le hace falta sol, es posible que también muestre un poco de síntomas de deformidad. Por eso es importante ver los pulgones. Bueno, y ahora pasemos al tema del mucílago. Y esto es uno de los temas más recurrentes y por el cual hay más preguntas. Y es que pueden decir, es que mi drósera no tiene mucho mucílago, no está tan retacada en mucílago como las fotos. Y es que, bueno, hay 2 factores importantes a considerar que pueden afectar o estar afectando a tu drósera en este aspecto del mucílago. Y el primero sería las corrientes de aire. Las corrientes de aire que estén demasiado fuertes pueden llegar a pues llevarse ese mucílago que tu drósera tiene. También aunado a esto está el calor. Si hay mucho calor en tu zona, o sí, si hace mucho calor, es muy probable que el mucílago se evapore. Entonces, si ahora tenemos estas 2 cosas combinadas, calor y corrientes de aire, pues de plano tu drósera va a tener muchísimas dificultades al tener mucílago. ¿Qué podemos hacer? Le podemos brindar humedad. Una drósera con suficiente humedad, vamos a ver que se recupera facilísimo el mucílago, o es más, la misma humedad va protegiendo ese mucílago. Entonces no nos alarmemos porque tu planta luzca como ahorita. No luce espectacular, pero sí que en las mañanas sí se ve un incremento del mucílago. Bueno, y ahora voy a intentar hacer, y digo intentar porque es un poco difícil, grabar un timelapse de la drósera, pues devorando una presa. Y ahorita pues vamos a ver cómo se le hace. Bueno, aquí tenemos una pequeña polilla y bueno, se la voy a poner y van a ver ustedes un timelapse. Seis hojas y media después. Y pues bueno, creo que esto ha sido todo por el video. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Y bueno, si te gustó el video, por favor regálame un pulgar arriba, eso me ayuda un montón. Si eres nuevo en el canal y estás viendo este contenido y te gusta, te invito a que te suscribas y compartas con un amigo, eso me ayudaría también un montón. Y pues bueno, creo que es todo en esta ocasión y nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta la próxima, nos vemos.